Hola amiguitos, en este video ahora vamos a resolver este problema cuyo objetivo es hallar la corriente de malla en cada una de las mallas. Muy bien, comencemos entonces. El procedimiento nos dice que debemos colocar una corriente de malla en cada malla. A ver, aquí voy a colocar una corriente de malla, vamos a llamarle esta corriente I1, ¿de acuerdo? I1. Ya. Y esta corriente de acá le voy a llamar I2. Listo. Y ahora hacemos el planteamiento de la ecuación en cada malla. Pero antes de eso, siempre que tú tengas una fuente dependiente, procura que la variable de la cual depende esté en función de las corrientes de malla. ¿Por qué? Porque una fuente dependiente depende de una variable que vendría siendo una incógnita en el problema. Entonces eso generaría una ecuación más. Por lo tanto, complicaría más la solución. Lo ideal en los problemas, cuando se aplica el método de corrientes de malla, es que todo esté en función de las corrientes de malla. O sea, nosotros resolvemos para hallar las corrientes de malla. Ya después de eso, lo que nos pide el problema, ¿correcto? Entonces hagamos eso primero. Vamos a expresar esta de acá, la variable, no tanto la fuente, sino la variable. La variable IB vamos a expresarla en función de las corrientes de malla. Revisando las mallas me doy cuenta que la corriente I1 es igual a la corriente I sub beta, ¿no? Que depende de acá. Ya, entonces me doy cuenta que ya conozco la relación entre la corriente incógnita extra, que sería la corriente I sub B, que es igual a la corriente de malla. ¿De acuerdo? Eso es muy importante siempre cuando tengas fuentes dependientes, ¿ya? Tratar de expresar la variable de la cual depende en función de las corrientes de malla. Una vez hecho eso, ahora sí vamos a resolver cada malla. Comencemos entonces con la malla 1. Por cierto, como puedes observar, no hay fuentes de corriente, así que normal nada más. Podemos comenzar con el planteamiento. Malla 1, en esta malla. Comenzamos, recuerda, primero analizando las fuentes de tensión. Al pasar la corriente I1 por esta fuente de tensión, va del más al menos, disminuye. Restamos entonces, menos 10. No hay más fuentes de tensión por analizar. Entonces, así queda la parte de la izquierda. Ponemos ahora, esto es igual a la corriente de la malla que estamos analizando, en este caso la malla 1, multiplicado por la suma de todas las resistencias que aparecen en esta malla, 500 y 400. O sea, sería 500 más 400. Ya, pero ahí no acaba, porque recuerda que esta corriente, perdón, que esta malla es adyacente a la malla que estoy analizando. Por lo tanto, aquí falta la expresión menos la corriente de la malla adyacente, o sea, la malla 2. Corriente I2 multiplicado por la resistencia que aparece entre ambas mallas, 400. Listo. Y aquí tenemos entonces nuestra primera ecuación. Esto de acá es menos 10. A ver, un ratito. Ya, ahora sí. Menos 10 es esto de acá. Esto de aquí sería 900, ¿no? 901 menos 402. Listo. Aquí tenemos entonces, como te mencioné, nuestra primera ecuación. La segunda ecuación debería aparecer de la malla 2. Vamos entonces con la malla 2. Ya, comenzamos primero con las fuentes de tensión. Esta corriente I2, al pasar por esta fuente de tensión dependiente, va del más al menos, disminuye su tensión. Sería entonces menos 30 I sub beta. Ya está. Seguimos porque todavía hay una fuente de tensión más. Al pasar la corriente por esta fuente de tensión, de más a menos, disminuye la tensión, menos 25. Ya está. No hay más fuentes de tensión. Vamos ahora con la corriente. Esta corriente, que es la corriente de la malla, I sub 2, multiplicado por la suma de las resistencias de la malla, 500 más 400. Ya. Pero fíjate que la malla 2 es adyacente a la malla 1. Por lo tanto, será menos la corriente de la malla adyacente multiplicado por la resistencia que aparece entre las dos mallas, 400. ¿Listo? Ya. De repente me dirás, no, pero acá hay tres incógnitas porque es I1, I2 e I beta. Por eso justamente nosotros al comienzo buscamos la relación entre I beta y las corrientes de malla. Y vimos esta relación de acá. Por lo tanto, esta cosita es I1. Y eso ya me permite generar la segunda ecuación. Esta cosita va a pasar por acá. Acá se queda menos 25. Menos 25.
Ya, esto de aquí es igual a... Aquí es menos 400 y aquí es menos 30. Este menos 30 pasa a sumar, sería más 30. Sería entonces aquí menos 371. ¿De acuerdo? Y esto sería 900. Siempre lo voy a colocar en orden para luego colocarlo en la calculadora. ¿Ya? Por eso lo hago así. Muy bien. Ahora sí, como ya tengo las dos ecuaciones, que por cierto son con las mismas dos incógnitas, que son las corrientes de malla, vamos a resolverlo en la calculadora. Ya vamos aquí en la calculadora. Vamos aquí a modo, opción 5 para ecuaciones y 1. Dos incógnitas. Comenzamos acá. 900 menos 400 y menos 10. Ya está. Primera ecuación realizada. Segunda ecuación. Menos 370, 900, 900 y por último menos 25. Muy bien, resolvamos y obtenemos ese valor. Menos 0,0287. O sea que I1 es igual a menos 0,0287 amper. ¿Cuánto vale I2? A ver, veamos cuánto vale I2. Colocamos aquí igual y eso es I2. Menos 0,396, ¿de acuerdo? 0,0396. Menos 0,0396 amper. Y entonces esa es la respuesta a este problema, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer ahora es comprobar los resultados, porque son un poquito extraños, ¿no? Vamos a comprobar el resultado, vamos a hacer un balance de potencias para comprobar que realmente son los resultados correctos. Si estos son los resultados correctos, significa que la potencia consumida en valor debe ser igual a la suma de la potencia entregada en valor, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces en este caso, como ya tengo todas las tensiones, tengo todas las resistencias, podemos calcular rápidamente todas las potencias. Comencemos, recuerda, estamos haciendo la comprobación. En sí el problema termina acá. Ya vamos a hacer la comprobación. Vamos a calcular primero la potencia de este elemento, primero con las resistencias. A ver, la potencia de ese elemento de 500 ohm. Ya, esta cosita será la corriente que ves acá, I1, porque es la corriente que pasa a través de él, elevado al cuadrado, multiplicado por 500. O sea que vas a tomar este valor, lo elevas al cuadrado y lo multiplicas por 500 y vas a obtener menos, no, perdón, 0,4118 watts. Esa es la potencia que estaría consumiendo o disipando este elemento, potencia consumida. Vamos ahora con la otra resistencia, la que está acá. Espero que no haya confusión ya, porque tienen el mismo valor. Pero la resistencia que está acá pasa una corriente I2 al cuadrado por 500. O sea que será este valor de acá elevado al cuadrado multiplicado por 500. Esto nos da 0,7841 watts, aproximadamente redondeando, ¿no? Muy bien, y nos falta la potencia de esta resistencia. La potencia en la resistencia de 400 ohm. Ya, a ver, la potencia en esta resistencia va a depender de su corriente, pero recuerda que esta resistencia es una resistencia entre dos mallas, por lo tanto su corriente será la resultante de estas dos. Voy a suponer que la corriente es hacia abajo, puedo suponer también hacia arriba, no habría problema. La corriente hacia abajo, al pasar la corriente I1 por esta ramita, va hacia abajo, ¿cierto? Por lo tanto sería aquí I1. Pero al pasar I2 por esta ramita va hacia arriba, menos I2, porque está en el sentido contrario de la flechita que hemos colocado. En este caso entonces va a ser así, I1 menos I2 al cuadrado, ¿cierto? Multiplicado por 400. Ya, esta partecita sí lo voy a hacer acá para que veas cómo se hace. Así, mira, atento a esta parte, ¿ya? Así, colocamos un paréntesis y colocamos I1, que es esto, menos 0,0287, ¿correcto? Menos, y ahora colocamos I2 con todo y signo, que es un menos acá. Menos 0,0396 y todo eso lo elevas al cuadrado, ya está. Y ese resultado de esto lo multiplicas por 400. De esa forma se hace en la calculadora y quedaría ese valor. 0,0475 le voy a colocar, ¿ya? 0,0475 watts. Y recuerda que
potencia consumida. Siempre, 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 siempre las resistencias consumen potencia. Vamos ahora con las fuentes. A ver, comencemos ahora con la fuente de 10 volt. ¿Listo? Ya, a ver, fíjate en la corriente. La corriente ingresa por el más, ¿de acuerdo? Siempre que la corriente ingrese por el más en una fuente, aquí aparece un más. O simplemente lo dejas así. Ya, y aquí va a ser el producto de la tensión de la fuente, que vale 10, multiplicado por la corriente que pasa por la fuente, que es I1. Ya, pero cuidadito, 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 cuidadito. Esta corriente de acá es esta. Y siempre se coloca con signo. 0,0287. ¿De acuerdo? Ya, operando eso, este menos queda. Y esto por 10 sería 0,287 watts, ¿de acuerdo? Y como en este caso salió negativo, recuerda que el signo menos implica que se entrega potencia. Si no recuerdas la regla de signos en lo que se refiere a potencia, en la descripción del video te dejo el enlace a la lista de reproducción donde hemos hecho el tema de potencia en circuitos eléctricos. Hay ejercicios, teoría, para que lo revises, ¿de acuerdo? Muy bien, con eso entonces ya tenemos la potencia de la fuente de 10 volt, pero hay dos fuentes más, así que sigamos. Vamos con la potencia de la fuente dependiente, 3 y beta. Por cierto, esto de aquí es una fuente de tensión que depende de una corriente. No vayas a pensar que porque aquí está la corriente, es una fuente de corriente. No, no, no. Lo que manda es el símbolo, ¿de acuerdo? Es el símbolo de una fuente de tensión. Esto es entonces una fuente de tensión que depende de la corriente. Ya, muy bien, sigamos. Ahora, fijarse que la corriente I2 es la corriente que pasa por acá de esta forma, ¿cierto? Porque está yendo en este sentido. Por lo tanto, la corriente I2 ingresa por el más. Aquí la potencia será más, ¿de acuerdo? El valor de la tensión, recuerda que esto es la tensión, no te vayas a confundir. 30 y beta multiplicado por la corriente, que en este caso es I2. Ya, aquí hay que hacer un poquito, en detalle. Ya, acá sería 30 y beta, ¿cierto? Pero y beta es esto, I1 multiplicado por I2. Ya está. Ahora vamos a reemplazar los valores. El lo tenemos, está aquí arriba, es menos 0,0287. Y el también lo tenemos, está aquí arriba, menos 0,0396. Con todo y signo siempre se reemplazan las corrientes. A partir de acá tenemos la potencia, que es 0,0341 watts. En este caso ha salido positivo, ¿de acuerdo? Porque este negativo con este negativo se cancelan, ¿no? Menos por menos más, por eso salió positivo. Pero siempre que una potencia sale positiva es porque el elemento consume potencia, ¿de acuerdo? Muy bien, y solamente nos queda un elemento más por analizar, que es el elemento que está acá, que es una fuente de tensión de 25 volt. Ya, revisemos. La corriente I2 vendría por este lado, ¿cierto? Ingresando por el más. Significa que aquí va un más. Ya está. Aquí iría el valor de la fuente, que es 25, y aquí va la corriente, que es I2, ¿cierto? Pero recuerda que I2 conocemos su valor. I2 es esto, menos 0,0396. Y de ahí tenemos entonces la potencia, en este caso esta fuente está entregando potencia. ¿Cómo sé que está entregando potencia? Por el signo menos, ¿no? Más por menos, menos. Menos 0,99. ¿De acuerdo? Y como ha salido negativo, entrega potencia. De esa forma se puede determinar si un elemento entrega o consume potencia. Y listo, vamos con la comprobación. Vamos a determinar la sumatoria de la potencia consumida. Y esta tendría que ser igual en valor a la sumatoria de la potencia entregada. Vamos a ver. Ya todos los que tienen C vamos a sumarlos, ¿de acuerdo? El primero, 0,4118. El segundo, 0,7841. El tercero, 0,0475. Ya está. Y el de acá,
más 0.0341. Son todas las potencias consumidas. Y esto es 1,2775. Ya. 1,2775 watts. Muy bien. Ahora vamos a sumar las potencias entregadas. Esta menos 0.287 y esta, ¿no? Menos 0.99. Y eso me da menos 1,277. Y estamos comprobando que básicamente la potencia entregada es en este caso menos 1,277 watts. Que es, estamos comprobando, ¿no? Que es exactamente la misma que está acá en valor, como debe ser. Porque se supone que toda la potencia que se va consumiendo es porque los otros elementos van entregando potencia. ¿De acuerdo? Aquí la diferencia es el último decimal, ¿no? Pero redondeando prácticamente es lo mismo. Y entonces con eso estamos comprobando que las corrientes halladas mediante el método de corrientes de malla son las correctas. Si no fuese así, estos dos no van a coincidir. Y no coinciden porque justamente hay un error de cálculo. En este caso coinciden porque todo está calculado correctamente. Y listo, amiguitos, entonces con eso hemos terminado el videito. Nos vemos, hasta luego. Chau, chau.